Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin y luego veremos si meto algún trade o no. Así que empezamos. Bueno, ya tenéis múltiples análisis en el canal donde analizo la situación direccional a largo plazo de Bitcoin, el estado del ciclo, la tendencia general en gráfico mensual, trimestral, semestral incluso. Así que no voy a centrarme en esos detalles, sino que voy a analizar la acción del precio a corto plazo, a medio plazo, lo que está haciendo actualmente las velas, lo que vemos rápidamente en el gráfico y ya está, ¿vale? Entonces, en gráfico semanal, como vemos, hemos hablado de ello ya varias veces, estamos en esta situación de ruptura de la media móvil de 50. Como sabéis, esa media móvil es zona de soporte dinámico muy importante, sobre todo en este tramo en rango, ¿vale? En gráfico semanal no se ve tan bien, pero ahora iremos a gráfico diario, veremos que este rango es un rango con todas las de la ley, ¿vale? Teniendo en cuenta que el movimiento diario es bajista. Entonces, claro, estamos en una situación distinta. Sí que es cierto que en anteriores ocasiones ya hemos formado o hemos testeado estas zonas en las que estamos actualmente, pero en realidad nunca habíamos cerrado por debajo. Y como veis aquí, la semana pasada ya cerramos por debajo de la media móvil semanal. Esto es bastante negativo, al menos al corto plazo, ya que indica que vamos a ir a testear estos niveles con fuerza. Lo dije justo en el vídeo de ayer, antes de que estuviera formándose las velas y las caídas de ayer, y es lo que está pasando. Claro, esto no quiere decir que vayamos a ya romper estos niveles y que nos vamos a 22.000, etcétera, etcétera. No tiene por qué, ¿vale? Como hemos visto en el canal, es una de las posibilidades dentro de una gran corrección en un ciclo alcista. Fijaros en otros vídeos donde analizo todos los ciclos y vemos que en mitad de cada gran ciclo se forma una gran corrección, ¿vale? Podemos estar en esa situación. Entonces, es posible, lógicamente, ver que el precio pues llegue a niveles de 20.000, vaya línea, la voy a dibujar así, de 20.000 o por ahí, ¿vale? Está todo más que analizado. Entonces, teniendo en cuenta lo que vemos, si vamos a gráfico de un día, ya vamos a ir bajando temporalidades, aquí ya vemos una disposición, bueno, lógicamente clarísima de mínimos y máximos decrecientes, y acumulación en estos niveles, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que sabemos de gráfico semanal que hemos cerrado por primera vez por debajo de la media móvil semanal, por lo tanto, esta situación de aquí no es la misma, cuidado, que esta o que esta. Esto se llama multi-time frame análisis, ¿vale? Y quiere decir que tú a través de temporalidades grandes vas bajando y te vas dando cuenta de lo que pasa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pese a que estamos testeando los mismos niveles que anteriormente, la situación no es exactamente la misma, por lo que no la podemos afrontar de la misma manera, ¿vale? Entonces, seguimos teniendo esta zona de gran soporte en estos niveles de aquí. Voy a poner la línea de otro color para que se vea un poco mejor. Vale, así la veis mejor seguro. Seguimos teniendo esta zona de soporte en los niveles de 30.000. Estamos ya tocando niveles que no habíamos tocado más que dos veces, en esta ocasión de aquí y en esta ocasión de aquí. En las anteriores ocasiones, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos niveles de aquí, 6, no habíamos llegado tan abajo, ¿vale? O sea, estamos tocando niveles bastante profundos dentro del rango. ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada, al menos en gráfico diario, ¿vale? Acordaos que en gráfico semanal sí. Entonces, ¿podemos ver una dilatación como la anterior? Claro que podemos verla, ¿vale? Igualmente, tenemos que tener en cuenta que si miramos el price action, si miramos la disposición de los mínimos decrecientes, esto también lo voy a poner de color amarillo, vemos que dentro de la situación actual podemos seguir viendo incluso un testeo de los 28.000, o sea, hacer un nuevo mínimo decreciente, pero seguir teniendo una zona de soporte, ¿vale? Pensar que aquí va a haber compras, ya sea a muy largo plazo, que lo dudo porque realmente si vas a largo plazo te da igual comprar a 28, que a 29, que a 30, que a 33, pero sí que es verdad que en day trading va a haber acumulaciones en estos niveles de aquí. ¿Por qué? Pues porque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, ¿vale? Entonces hay muchas órdenes límite de compra en estos niveles. ¿Esto quiere decir? Que cuando se llegue a esta zona de aquí, se les ejecutará automáticamente, ¿vale? No esperarán a que se forme ninguna candlestick ni ningún patrón en temporalidades más bajas. A la que toque el precio esa zona, ya se les ejecutará las órdenes. Entonces, vamos a bajar una temporalidad más en 4 horas.
Y vemos, pues bueno, el mismo nivel de soporte y sí que es verdad que me preocupa un poco el tema de las caídas, ¿vale? Realmente están cambiando varias cosas y es que, por ejemplo, si os fijáis aquí, bueno, aquí vino la caída, la recuperación, pero aquí, por ejemplo, la caída fue muy rápida, ¿vale? En forma de ABC incluso. Aquí, fijaros, pam, para abajo. Aquí, que hizo un doble suelo, pam, para abajo. Fijaros, en cambio, en esta situación, el precio como que va cayendo sin fuerza, es decir, no tiene ninguna reacción, no es un acontecimiento puntual que ha pasado, que ha hecho que el precio caiga, lo ha derrumbado un poco y luego, pues bueno, se recupera, sino que el precio pam, 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 va cayendo, va cayendo, va cayendo sin ningún peso, ¿vale? Es distinto también y es algo que también me preocupa en ese sentido en cuanto a la posibilidad de testear estos niveles de aquí, ¿vale? Si nos fijamos únicamente en el momentum semanal, es más que probable que toquemos estas zonas de aquí. Hay que ver también de qué manera las tocamos, es decir, fijaros, estas grandes low test que se han formado justo en los niveles más bajos, pues hay que ver si se tocan de esta manera o si el precio sigue cayendo, cayendo, goteando de la misma manera, ¿vale? Sería peor, en mi opinión, que se formara de esta manera, porque si es una low test así, una gran banda de volatilidad, que toca esas zonas y ya está. ¿Vale? Vamos a ir al gráfico de una hora. Acordaos, si no estáis suscritos, podéis suscribir. Tengo aquí abajo mis redes sociales, ¿vale? Dale me gusta. Estamos a punto de llegar ya a 3.500, lo cual está bastante bien. Así que, pues nada, si quieres apoyar al canal, te puedes suscribir. Entonces, ya después de este spam gratuito, en gráfico de una hora no hay más que comentar, ¿vale? Vemos esta zona de soporte, la misma, y vemos lo mismo. Vemos el goteo constante que pues está llevando al precio hacia abajo. No hay más que comentar en este gráfico, la verdad. No veo ahora mismo, bueno, si eres day trader, pues puedes aprovechar estos niveles de aquí pues para meter alguna posición, pero es que ya os digo que es que no es lo mismo, ¿vale? No estamos viendo lo mismo porque aquí, si os fijáis, cuando hemos tocado estos niveles ha sido con grandes movimientos muy agresivos hacia abajo, ¿vale? Que luego, pues, aquí también lo vemos, aquí también lo vemos, que luego pues terminan siendo grandes low test en gráfico diario, pero es que aquí lo estamos viendo distinto, ¿vale? Fijaros que después de esta caída, corrección, nueva caída, y estamos haciendo una nueva corrección, ¿vale? No hemos hecho el típico movimiento de caída y ¡pam!, hacia arriba, no, todo lo contrario, estamos cayendo y corrigiendo, formando una tendencia bajista súper clara en gráfico horario. Entonces, algo que me gusta del gráfico semanal es que nos lo podemos tomar como una especie de patrón correctivo en forma de ABC, A, B, C, ¿vale? Hemos formado mínimos, o sea, máximos decrecientes ya en gráfico semanal, ya hace mucho tiempo, lo cual es muy negativo, pero realmente en gráfico mensual seguimos en una tendencia alcista enorme. Por lo tanto, esto puede ser perfectamente ABC para seguir corrigiendo, o sea, seguir avanzando hacia arriba, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer es hacer una pequeña compra. Me voy a abrir aquí un momento. Aquí lo tengo. Me he pasado pues 1000 USDs, bueno, 1000 euros a esta cuenta, ¿vale? Pues bueno, para seguir diversificando en cuanto a plataformas y en cuanto a compras separadas, ¿vale? No sé, me gusta hacerlo, lo quiero hacer y ya está. Entonces, yo cómo afronto estos movimientos. Yo, claro, tengo una posición enorme en Bitcoin, tengo una posición enorme en Ethereum, son las dos que más tengo. Luego pues vendría Binance, bueno, en fin, y muchas otras, ¿vale? Pero claro, Bitcoin y Ethereum es lo que más tengo. Entonces, ¿qué hago? A mí realmente, y como debéis suponer, yo comprar en 30.000 es comprar muy por encima de mi precio promedio. Pero claro, yo quiero comprar y quiero estar y aprovechar estas caídas porque a través de los análisis y demás, pues yo entiendo que la proyección es muy alcista y que no estamos ni mucho menos en el final del ciclo. Entonces, como yo lo afronto es haciendo lotes de 100 euros, ¿vale? Yo a la que cae y considero que está en niveles de... Ya dije por estas zonas que no iba a hacer más compras como las de siempre, ¿vale? Había cambiado algo, había cambiado la tendencia general y las compras las iba a variar. Pues en vez de hacer los lotes grandes que suelo hacer, hago lotes muy pequeños de 100 euros. Y pues bueno, es como pues ir comprando, pues como... no sé, pues como quien compra cualquier tontería, pues bueno, son como para ir acumulando para
pues ir trabajando estos niveles que realmente pues me interesan, a modo de que considero que a medio largo plazo el precio va a seguir hacia arriba, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, aquí tengo 1000 euros. En otras criptomonedas, por ejemplo, Cardano, tengo bastante menos que Bitcoin, pues lo que hago es de 200 euros. Cuando cae un poco, antes he comprado Cardano, pues 200 euros, ¿vale? Entonces es lo que hago. Chile, por ejemplo, pues ya son 300, porque tengo menos aún, ¿vale? Y pues voy haciendo así, ¿vale? Dentro de tener una posición bastante grande, claro, aquí no me interesa hacer lotes de 15.000 euros, porque el precio promedio lo tengo mucho más abajo y si aprieto tanto aquí, pues se me va a alterar, ¿no? Entonces prefiero hacer 10 compras de 100 euros o 30 compras de 100 euros que una de 30.000, ¿vale? Porque así puedo yo pues ir manipulando y adaptando el precio y la cartera a lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, habiendo explicado esto, que igual no os interesa o igual sí, vamos a ir directamente a meter el trade. Perdonad que se me ha apagado justo la batería de la cámara. Entonces, nos venimos aquí. Esto con la plataforma es Prime XBT, ¿vale? Para quien no lo sepa, había metido justo, pues bueno, una orden muy rápida a mercado, sin stop ni nada, para pues, bueno, pues para seguir acumulando. Y en cambio, ahora pues lo que voy a hacer, pues comprar una a mercado, pero metiendo un stop loss, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner el stop loss en 29.425, más o menos, por esa zona de allí. 29.425, esto fuera, ¿vale? Y pues nada, aquí nos saldría todo un poco, le damos a enviar orden y ya estaría, ¿vale? Confirmamos, sin take profit ni nada, ¿vale? Entonces, nada, os quería, pues bueno, enseñar un poco todo esto, básicamente, para quien tenga interés, pues bueno, la plataforma, como he dicho, es Prime XBT. Únicamente para registraros tenéis que poner estos datos y ya está, ¿vale? Os dejo por aquí abajo el link en la descripción en caso de que alguien quiera darse de alta, abrirse una cuenta. La verdad está bastante bien, no es ni mucho menos mi cuenta principal, pero sí que es cierto que cumple bastante bien, ¿vale? Así que lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado y nada, pues si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.